Ok, saludos a todas las personas que se conectan nuevamente. Gracias ahí por comprobar que todo está bien. Y ya entrando un poquito en el tema, esto es, digamos, siempre una continuación de las cosas que les voy compartiendo. Hace unas semanas hablamos de las sombras, hace unas semanas hablamos de otras cositas. Entonces ahora viene ya un tema muy importante, que es cuáles son esas situaciones emocionales que podemos encontrar dentro de nuestra fecha de nacimiento. ¿Okay? Nuevamente, para las personas que por primera vez podemos compartir este espacio, mi nombre es Carlos Garropi, soy coach con PNL, es la primera formación que tuve. Sin embargo, en el camino conocí una herramienta que es la numerología y me fascinó y me encantó. ¿Okay? Siempre lo comento, siempre comparto algo que es bien importante, que es al inicio tuve un impacto importante porque vengo de una formación un tanto muy pragmática, muy práctica, como es la ingeniería. Sin embargo, en el camino comencé a entender y comencé a abrirme muchísimo a este mundo holístico, a este mundo de autoconocimiento, de aceptación, de resolver cosas desde adentro, ¿sí? con la información que estamos teniendo y que nos llega desde afuera. ¿Sí? Entonces, así es como me comencé a aperturar este mundo, a esta hermosa profesión que es la numerología. Y ya con ello comencé a trabajar y encontrar nuevamente mucha información en el camino. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de una información muy importante, que son las heridas que podemos encontrar debido a nuestra fecha de nacimiento. Así que si esa información consideren ustedes que es importante para alguna persona, compartan esta en su Facebook personal, compartanlo con las personas o etiqueten a las personas que consideren que en algo les puede ayudar esta información. ¿Sí? Conecten a esas personas, muy importante. ¿Sí? Y también, si gustan, pueden conectarme desde donde se están, pueden comentarme desde dónde se están conectando a esta transmisión esta noche. Perfecto, listo. Vamos a comenzar ya con el tema, que es cuáles son nuestras heridas, cuáles son las distintas situaciones que nosotros podemos reconocer desde nuestra fecha de nacimiento. ¿Ok? Aquí básicamente vamos a usar, recuerden que numerología se basa en dos códigos, únicamente en dos códigos, que es el primero, nuestra fecha de nacimiento, y el segundo es nuestro nombre completo. En la mayoría de transmisiones hemos podido compartir, las personas que manejamos numerología, información desde nuestra fecha de nacimiento. Sin embargo, en una transmisión Natalie también pudo compartir información que tenemos nosotros en nuestro nombre, ¿ok? Que este es encontrando el propósito desde el número del alma. ¿Sí? Ahora yo les voy a compartir otros códigos, o voy a juntar algunos códigos para poderles compartir una información bien poderosa. ¿Sí? Saludos a Colombia, excelente. Y bueno, básicamente, como todos sabemos, las situaciones de infancia, las heridas de infancia o las distintas dolencias emocionales que tenemos nosotros en el camino, o que por las distintas cosas que pasamos en el camino, simplemente nos muestran y nos van formando de alguna manera heridas. Chicos, se van implantando poco a poco. Y ya de adultos, básicamente nos dan nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar a las distintas circunstancias en las cuales yo me encuentro, a las distintas circunstancias en las cuales yo estoy viviendo, ¿sí? Y por ello muchas de nuestras dificultades, retos, situaciones, básicamente se presentan en este momento ya de adultos, ¿sí? Ya desde que estamos con cierta madurez, y tenemos una oportunidad de poder nosotros, mediante las distintas terapias, por decir, hace un ratito estuvo Nico, y Nico estuvo compartiendo muchas terapias, mucha información sobre las distintas técnicas, las distintas herramientas para poder sanar cosas, resolver cosas, ¿sí? Entonces fue bien importante, si pueden revisar esa transmisión para todas las personas que quieran conocer un poquito más con qué herramienta quizás pueden conectar. Vean la transmisión de las 8 de Nico. Y con la numerología, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar la información de qué resolver. ¿Okay? Para entrar un poquito en contexto, cuando la primera vez que yo pasé un proceso de
autosanación, de autodescubrimiento, un proceso de coaching con PNL. Hice muchos ejercicios, muchas terapias, fui a mi pasado, comencé a sacar cosas, comencé a obtener información, a obtener respuestas. Y al final me di cuenta y entendí que yo tenía una herida importante, que era la herida de abandono, la herida de rechazo. Por ello, abandonaba muchos de los proyectos que comenzaba, por ello me inscribí al gimnasio y 6 meses y fui 3 semanas. Por ello que tenía relaciones o situaciones o problemas dentro de las relaciones que podía tener con las personas que me involucraba. Entonces comencé a entender distintas cosas, ¿sí? Eso me duró, ese proceso duró como entre 6 y 8 meses, ¿sí? Y entendí y comencé a resolver esta herida, ¿sí? Tiempo después, pasaron como 1 año y medio a mi vida, comienzo a aceptarla, comienzo a encontrarla. Y en una de las clases de numerología me dicen, con tu fecha de nacimiento, pum, 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 encontrabas que tienes la herida de abandono bien marcada. Entonces, ¿de qué me di cuenta? Que en la numerología te puede dar esta información y ya una vez que tú tengas la información, puedes usar las distintas técnicas y ver cómo es que de alguna manera puedes ya comenzar a resolverlo. Coaching, PNL, terapias psicológicas, las distintas técnicas que tú consideres con las que tú te sientas mucho más, sientas que te conectas mucho más, ¿sí? Entonces va a depender de ti. Sin embargo, con esta herramienta puedes conocer, y es justamente la información que les voy a compartir ahora. Entonces es importante que estén bien atentos con qué numerito es que les cae por ahí, ¿sí? Entonces, recuerden que hay muchas heridas y también hay otras situaciones que se activan y se presentan mediante las distintas vivencias. Las heridas típicas que conocemos de infancia son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y también la injusticia. Sin embargo, hay otras emociones que se van activando a medida de que nosotros vamos avanzando en el tiempo. Ahora, recuerden que también que esta información llega a nosotros. Recuerden que nosotros, ya en transmisiones pasadas, para las personas que recién están escuchando numerología, con los distintos maestros que manejan esta información, también se los compartí en algún momento, pero recuerden que nosotros elegimos nuestra fecha de nacimiento, nosotros elegimos nuestro nombre. Entonces, gracias a eso nosotros elegimos a nuestros padres, gracias a eso nosotros elegimos dónde nacer, qué días tener, qué situación resolver. Recuerda también que por la información de papá, por la información de mamá, hay información que llega a nosotros que nos es brindada, ¿sí? por el clan, y aquí es importante este término, el clan, que nosotros comenzamos a vivir mucho de esas situaciones, ¿sí? Recuerden que los retos los elegimos nosotros con la intención de poder superarlos. La intención del alma es trascender, es evolucionar, es crecer, es superar una situación, ¿sí? ¿Cómo sabes que eres bueno? Porque actúas con acciones de bondad, que eres bondadoso. Entonces, de esa forma, ¿cómo sabes que has superado cierta herida? Porque pasa un evento y ya no te impacta en la forma que quizás te impactaba hace mucho tiempo. Entonces, es importantísimo darnos cuenta que cada uno de los retos, el reto que estés viviendo en este momento, tiene un porqué, tú lo has elegido. Ya sé que es difícil al inicio de entenderlo, es difícil, quizás hay cierto rechazo. A mí también me fastidiaba mucho la primera vez que yo escuché esto y no entraba en mi forma de pensar, en mis creencias, que yo esté eligiendo estas situaciones. Yo decía, ¿por qué me estoy flagelando, me estoy castigando? ¿Qué estoy haciendo yo? Y mucho tiempo atrás inclusive era de otra forma esta situación, este flagelo. Entonces, mediante esta información es que las distintas herramientas, distintas técnicas y lo que aprendí en numerología fue que muchas de ellas, ¿ok? Entonces, nosotros elegimos nuestro día de nacimiento, nosotros elegimos la familia con la cual conectarnos. Entonces, ¿cómo es que llega esta información a implantarse en nosotros? Es vivencias de infancia. Y aquí lo segundo es importante. ¿Qué sintió mamá cuando nosotros estuvimos en el vientre materno? Entonces, en este momento, si ustedes ya tienen las distintas edades, recuerden un poquito su infancia y recuerden un poquito de esa información que llegó a ustedes cuando ustedes eran chicos. O inclusive que si quizás mamá, papá les contó cómo eran o cómo fue quizás
el tiempo en el que ustedes estaban en la barriguita de sus mamás. Cómo es que ustedes, qué información les llegó, qué eventos, qué circunstancias estaban pasando en ese momento. Y eso determina mucho la información, determina mucho la forma de ser, determina mucho los programas, emociones que vamos nosotros conectando y vamos nosotros hasta el momento que tenemos para poder ir resolviéndolas y seguir creciendo como es el objetivo que tenemos cada uno de nosotros. Y de hecho que también hay información de vidas pasadas y hay información también que nos es trasladada por el clan familiar. ¿Okay? Genial, perfecto. Entonces, ahora les voy a dar cuáles son los numeritos o los números de su fecha de nacimiento donde está inmersa esta información. ¿Sí? En este caso les voy a compartir dos. El tercero lo pueden ver en una transmisión que hizo Natalie hace unas semanas, donde hablan del propósito y pueden ahí encontrar cuál es el numerito del alma. ¿Sí? Eso lo pueden ver ahí. En este momento no les podría dar esa explicación porque es un poco más extensa y ahí sí tendríamos que calcular más. Ese es el tercero. Sin embargo, el primero y el segundo el primero es nuestro día de nacimiento. ¿Ok? Por decir, yo soy de un 20 de febrero, entonces a mí el numerito que me importa en este momento, para este primer código, es el día 2, ¿sí? Y el segundo es la suma de nuestro día más nuestro mes. Esa suma de estos dos numeritos nos da un numerito que nosotros le llamamos el programa. Es el entrenamiento, que es el principal entrenamiento que nos dan a nosotros entre los primeros 27 y 35 años de vida. Para cada persona es distinto y hay una forma de calcularlo, pero también es algo extensa, ¿sí? Pero estos dos numeritos de primera mano vamos a considerarlos. Si gustan, pueden ir compartiéndolo para siempre llevarlo a una sola cifra, con excepción del 11 y el 22. Por decir, en mi caso, yo soy del 20 de febrero, entonces los dos numeritos importantes que tendría que manejar son el 2 por el 20, 2 más 0 es 2, solo el 2, y la suma de mi día más mi mes, eso me da, en mi caso es 4, ¿sí? Yo soy de febrero y eso me queda en 4, ¿ok? Pueden ir compartiendo cuál es ese numerito en cada uno de los casos en cada uno de sus casos para entender yo también que ha quedado claro. Recuerden, es el día, solo su día, y el otro es el programa, que es la suma más el día. ¿Ok? Eso siempre llevarlo a una sola cifra, con excepción del 11 y el 22. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Número personal 5 y programa 8. Excelente, quedó muy claro. Eli Salazar 11, Ana Rosa 3 y 4. Perfecto, 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 perfecto. Susi, 10, o sea, 1. Excelente, así es. Sí, Jeremy, somos 2. Sí, así es. Excelente, 5 y 11. Perfecto, listo. Entonces, queda claro que se entendió. Entonces, la información que le da forma a nuestra personalidad, la información que le da una cara, una estructura a nuestra personalidad como tal, está muy involucrada en nuestro día de nacimiento, que es nuestra esencia, y básicamente todo es esencia. ¿Okay? Todos nos hacemos con una forma de ser como tal, y que siempre está en armonía, ¿sí? Pero debido a las distintas ideas, las distintas situaciones, la formación de papá, la formación de mamá, la sociedad en sí, de alguna manera vamos perdiendo esa esencia o la vamos cubriendo. La vamos cubriendo, le vamos poniendo una serie de capas. Y esas capas representan mucho a lo que es este programa, que es el mayor entrenamiento, como les comentaba, que tenemos en sí. ¿Sí? Por decir, a mí de chiquito yo recuerdo mucho que a mí me gustaba ver mucho el cielo. Cuando yo tenía 4 años, 5 años, llegó a mí me regalaron un libro de geografía y yo me aprendí las constelaciones, me aprendí todo lo relacionado a geografía, me sabía todas las capitales del mundo y todo eso. Tenía 4 y 5 años, ¿sí? Y era sorprendente y no me di cuenta hasta que
tiempo después llegó esta información a mí y me di cuenta que sí, a mí desde chiquito a mí me gustaban estos temas, a mí desde pequeño me gustaba esta información. ¿Ok? Esa era mi esencia. Sin embargo, debido a la información que tenía en casa, donde todos eran muy estudiantes, todos eran muy estudiosos, perdón, muy chancones, muy metidos en los estudios, muy metidos en siempre hacer caso y aceptar las cosas de familia, de casa. Entonces me di cuenta que sí, que de alguna manera me fui yendo hacia eso, hacia buscar la aceptación del clan, hacia la aceptación de la familia como tal. Entonces me di cuenta que sí, tenía que estudiar, todos los veranos tenía que hacer este vacacional para adelantarme a lo que iba a conocer el siguiente año. Cuando yo estaba en secundaria, me la pasé estudiando. Recuerdo que no tuve vacaciones, creo, hasta cuando tuve mi primer empleo como tal. Ni siquiera como practicante, porque como practicante también todas las vacaciones las usaba para estudiar, para llevar algún diplomado, algún curso, igual así, siempre, siempre, siempre. Entonces me di cuenta que esa era la forma en que mi familia manejaba las cosas y yo, por sentirme aceptado por familia, es que tengo esa forma de comportarme, esa forma de actuar, esa forma de ver las cosas, esa forma de sentirme, sobre todo, aceptado. ¿Ok? Ese es el programa como tal. Y fui perdiendo mi esencia. Y es por eso que ya elijo una profesión como tal, que es la ingeniería, que me encanta, que me gusta, así. Me ayudó durante mucho tiempo, me encantó. Sin embargo, por ahí siempre sentía que había otras cositas detrás. Esa fue mi situación. No es que sea necesariamente lo tuyo, de repente sí, con la profesión que tienes actualmente te encanta, te gusta y puedes impactar y puedes trascender ya frente a las demás personas, ¿ok? No quiere decir que tengas que cambiar de profesión necesariamente para tener algún cambio importante. Excelente, gracias a todos por compartir. Bueno, hay Catherine inclusive 9 personal, programa 6 y alma 6. Ella también es una excelente, es una gran maestra numeróloga y con muchas herramientas más. Hilda, qué gusto a todos que van compartiendo y que tienen claro el numerito de programa. Excelente. Ahí me ocupaba mucho en que quede claro esto. Entonces, esas son dos informaciones importantes, o son dos claves importantes, y la tercera es el número del alma, como les decía. Eso lo pueden ver en otra transmisión, en la transmisión que hizo Natalie, para conectar con esta información, con cuál es su numerito de alma. ¿Okay? Es importante también conocerlo, porque es la forma en la que yo me voy ajustando en el mundo, me voy ajustando en mi forma, en cómo voy resolviendo el volver a conectarme con mi esencia. ¿Sí? Y se va conectando mucho con mi misión de vida. En mi caso, yo tengo alma 6. Y por esa alma 6 es que me gustó todo el resultado que tuvo el coaching y la PNL conmigo. Y es por eso que al final dije, yo también quiero hacerlo, yo también quiero compartirlo con más personas. A mí me ha encantado. Y la primera vez que le hice una técnica de programación neurolingüística a una persona y la vi que tuvo un cambio importante en ese mismo momento, me sentí, no tienen idea cómo me sentí en ese momento y dije, esto es, aquí me quedo para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este numerito de alma se explica mucho con cómo vas enfrentando las distintas situaciones en el mundo, cómo vas resolviendo esa dificultad en el mundo como tal y cómo te vas volviendo a reconectar con tu esencia y a su vez te conectas. Genial, Manuel, excelente, alma 6. Por ahí vamos entonces. Así es, Edwin, programa 7. Programa 7 y día 7. Entonces ahí tienes 2 7. Ahorita cuando lleguemos al 7 ya vamos a ver qué significa. Genial. Entonces, esas dos son dos informaciones importantes. Vamos avanzando. Ahora, les voy a compartir alguna información bien rápido en cada uno de los números, porque el tiempo avanza muy rápido cuando nos apasionamos de hablar de algo. Entonces, recuerden que para armonizar esta parte, para nosotros trasladarnos del desarmónico, que podamos estar en cualquier momento, quizás como este, y trasladarnos al armónico, hacia la vibración adecuada, donde nos sintamos realizados, evolucionados, felices, de manera permanente, siempre van a haber igual sub y baja, recuerden.
Entonces es importante darnos cuenta de primero que este desarmónico se forma porque nosotros estamos condicionados en tener una lealtad hacia nuestro clan. ¿Ok? Es importante darnos cuenta que mucho de lo que hemos vivido es porque estamos nosotros principalmente eh, eh, ahí, arraigados a lo que el clan esté diciendo, a lo que el clan esté, nos haya programado, nos haya dicho, y nosotros de alguna manera, como les comentaba, buscamos esa aceptación de todo el clan como tal, el sentirnos parte. Y en el camino vamos perdiendo nuestra esencia. Entonces, la idea primero es conocer un poco el desarmónico de estos números. ¿Sí? Voy a comentarles rápidamente las 11 vibraciones, pero en cada numerito recuerden es, ya sea en esencia o en programa, lo van a encontrar. ¿Sí? Si yo soy de esencia 2 y programa, como por decir, como Edwin, que hace un momento que puso esencia 7 y programa 7, entonces válido para él el 7 como tal. Si alguien es, por decir, Marelis es programa 6 y alma 7 y día 6, entonces inclusive ella tiene el 6, se le repite doblemente. Entonces tendremos que escuchar esas dos vibraciones. En el caso de Marelis tendrá que escuchar esas dos vibraciones y ver la información, cómo le está impactando, cómo le ha impactado. ¿Ok? Entonces recuerden que salir del desarmónico, pasar por superar esa situación, y superar esa situación es ya ir alineándonos, equilibrándonos. Y para esto sí, podemos hacerlo, claro, desde nuestra propia madurez, desde que ponemos límites a muchas de las cosas que nos vienen pasando y que ya debemos ir de ello. O por otro lado, es sí, buscando guía, orientación, buscando algún maestro y técnicas, ¿ok? Para finalmente comenzar a vibrar en lo armónico de nuestro número, tanto puede ser esencia o puede ser programa, ¿ok? Pero eso se puede entender. Sí, entonces vamos con el primer número a todas las personas que tengan ya sea programa 1, esencia 1 o alma 1. ¿Qué vivió o qué pasó con este niño cuando vino al mundo? ¿Qué sintió mamá? Recuerden que la información cómo llega a nosotros. Mucho esto es qué sintió mamá también. Les había comentado eso ya a un inicio. Y sobre todo aquí mamá sintió soledad e inseguridad. ¿Sí? Es importante que quizás también puedan conectarse un poquito con esa información sin juzgarla, si quizás les da pena. A mí me dio mucha pena cuando comencé a ver los números de mis hermanos y todo, y de armar la historia de mamá, de papá, y el esfuerzo que hicieron ellos cuando nos tuvieron. Entonces, sin ánimo de juzgarlo, sin juzgarlo, simplemente recibamos la información. Y en este momento, con el número 1, ¿qué pasó? Mamá, cuando tú viniste al mundo, ¿qué es la sensación de soledad e inseguridad? Y básicamente, este niño viene a formar su independencia, viene a formar el poder manejarse en el mundo como si estuviese solo, como si estuviese no dependiendo de nadie. Entonces va formando situaciones, sí, en las que necesita quizás de alguien más, del desarmónico de este uno. Tiene que aprender en solitario, tiene que aprender su autoafirmación. Hay mucha tendencia a la soledad con este número 1, con esta persona que nace, a que tiene este numerito 1, ya sea en alma, programa o esencia. Y es porque este niño también lo van formando como el niño ideal. ¿Sí? Las personas que son 1, cómo les vibra, cómo les resuena esa palabrita del niño ideal. Es importante que lo puedan sentir, qué sensación les da. Y básicamente el niño con este número, frases como que eres nuestro sol, tienes que ser el mejor, tienes que ser distinto, tienes que ser el mejor en todo lo que estás haciendo, se le va quedando. Entonces este niño tiene la necesidad siempre de destacar, de ser el mejor, de hacerlo mejor, de avanzar a una velocidad distinta. ¿Okay? Y un poquito todo esto se da, lógicamente, para que el reto se da, la situación se da para que yo pueda comenzar a superar mediante las distintas técnicas, herramientas que venimos compartiendo. Pueden ser esta o pueden ser otras, quizás no estén aquí. Aquí hay muchas técnicas con los distintos maestros que estamos, inclusive con la propia conexión con nosotros mismos, ¿sí? Y en el tiempo, lógicamente, si vamos superando el reto, este niño 1 se va formando como
como independiente, va superando y va entendiendo, va confiando más en sí mismo, va entendiendo que no necesita de alguien como para poder resolver cada una de las cosas que le pasan en vida. ¿Ok? Entonces, para los niños, para las personas que tienen este uno en alguna de esas partes, es importante entender y superar mucho de lo que es la soledad e inseguridad. ¿Sí? El segundo número, y esto me hace mucho sentido porque yo tengo esa esencia, es el número 2. Y este número 2 habla mucho del niño pegamento. ¿Okay? Si alguien es 2 en alguno de sus números aquí, puede decir yo, puede escribir yo, puede poner sus números y completos y les cuento más. En este caso, las personas que tienen ese 2 en alguna parte de estos números importantes, vinieron a unir, vinieron a juntar una situación, quizás papá y mamá estuvieron en pelea y pueden preguntar si gustan. Y los niños 2 comienzan a juntar a las personas, comienzan a unir a las personas. Y por esa situación desarrollo una habilidad que es poder unir, volverme diplomático, volverme asertivo, volverme terapeuta inclusive, poder conectar con las personas, tener mucha diplomacia. Sí, esto es una situación que va desarrollando el niño 2 como tal. También una situación que viene con el 2 que es importante, es que muchas veces quizás sienten que no vale la pena, que no conecta con los demás. Entonces, debido a todas estas cosas que el niño 2 va desarrollando, ya en su propio crecimiento como tal, va conectando con la otra parte, con la parte armónica, que es la adaptabilidad, la flexibilidad, la conexión, la diplomacia, el ver ambos lados de la situación. ¿Sí? En mi caso, por decir, sí, antes era muy crítico con todas las cosas, o era muy tajante, eso era más por otro número, pero era muy rígido con las cosas, o muy práctico con las cosas, emocionalmente distante con las personas, porque tenía ese numerito ahí, porque bueno, por las circunstancias que pasaron ahí de niño, sin embargo, los fui entendiendo a través de la numerología. Y esa de alguna manera, esa situación con las distintas situaciones es que me pudieron permitir en el tiempo escuchar todo tipo de cosas y poder siempre aportar en algo. Simplemente ese fue el entrenamiento que tuve. ¿Okay? Vamos con el número 3. Y en el caso del número 3, ¿qué sintió mamá? ¿Qué situaciones posiblemente vio que pasaban y sintió mamá que ocurría con nosotros, que son las personas número 3? Y en este caso sintió desaprobación, desconsideración y que no estaba tomada en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son 3 aquí? ¿Quiénes tienen ese numerito ya sea en esencia, en programa? Pueden comentarlo. Y básicamente lo que vivió este niño 3 como tal, o con qué nace este niño 3, es con la necesidad de siempre estar llamando la atención. Es inconsciente. Ojo, no es inconsciente. El otro día le comentaba, ok, las personas 3 tienen esta situación. Y alguien me decía, no, yo no tengo eso, ¿no? Sin embargo, en base a observación nada más puedes darte cuenta que sí ocurre ello. ¿Qué más pasó con este niño 3? Es que mamá, cuando sintió que no le hacían caso, que no estaba considerada, siente que alguien más comenzó a tomar la decisión por ella. ¿Ok? Y este niño básicamente nace con esta información de que tengo que ser escuchado, ya que nadie me escucha, ya que nadie me observa, nadie me atiende, tengo que buscar ser escuchado. Y es por eso que los niños 3 muchas veces tienen esa facilidad artística, tienen esa facilidad de conectar con las personas, tienen esa facilidad con la comunicación porque quieren conectar con la gente, quieren sentir con alguien, quieren sentirse. ¿Okay? Sandra, puedes preguntarle a mamá si gustas, puedes, muchas veces como te digo, esa información es inconsciente y esa información es un tanto delicada. ¿Sí? Simplemente les comparto esto para que ustedes lo busquen en sí mismos, para que puedan entender un poquito qué situación qué situación tiene cada uno qué situación tenemos cada uno de nosotros para entender qué cosas.
Porque muchas veces, claro, nosotros ya estamos con cierta información, conectamos con cierta información o estamos avanzando en nuestro proceso y quizás nuestros padres no tienen esta información y vamos y le compartimos algo de esto, puede ser muy chocante. Así que simplemente busca esta información, no juzgarla y comenzar a escucharla y comenzar a aprenderla y utilizarla para que tú puedas resolver alguna de las cosas dentro de ti mismo, ¿sí? Sobre todo eso. Es posible que papá o mamá no estén aperturados a este tipo de información y podemos generar un conflicto adicional, ¿ok? Entonces, un poquito esto es lo que vive el niño 3, buscar ser escuchado y comienza a desarrollar muchas habilidades, muchas habilidades. Eso también por ello es que entra en una cosa, entra en otra cosa, entra en otra cosa y no profundiza porque muchas veces de que haya gente que lo esté mirando, que lo esté viendo como tal. ¿Okay? Y eso también, esta situación también de alguna manera lo conecta con el disfrute y el goce de la vida, con apasionarse con la vida, con ser. Y por ello cuando una persona 3 llega a nuestra vida, llega a nuestro entorno familiar, pareja, un amigo muy cercano, viene a enseñarnos y nos da este mensaje de divertirnos y comenzar a soltar las cargas pesadas de nuestra vida. Es muy valioso cada uno de los números en las personas, entenderlo y aceptarlo y saber qué mensaje nos está dando el universo, Dios, con la llegada de cada persona en nuestra vida. ¿Okay? Vamos con el número 4, ya estamos con el tiempo, vamos con el número 4. El número 4, ¿quién es un número 4? Ver ya sea en programa o en esencia o en alma. Yo por decir, en mi caso, yo soy programa 4. Cuando a mí me comentaron esto y vi esto, hizo un match tremendo. ¿Por qué? Porque el número 4 es el niño sobrecargado. El niño que desde chiquito tiene que trabajar y hacer las cosas y esforzarse, nada viene gratis, nada viene sin esfuerzo previo. Tienes que todos los días hacer algo para poder ganar para poder generar lo que tienes que generar, lo que te va a mantener, lo que te va a sostener, lo que te va a dar vida. ¿Okay? No puedes salirte de tus límites, no puedes salirte de donde estás. ¿Okay? Básicamente, ¿qué ve este niño en casa? Que papá se mantiene en una zona segura, se mantiene en una zona estable, no arriesga, entonces le da un programa también, le da una información al niño de que el niño no debe arriesgarse, no debe salirse de sus límites, entonces solo me manejo en un cuadrado y no salgo y no veo para otros lados. ¿Okay? ¿Qué pasó conmigo? Sí, yo tengo programa 4 y así fue, tal cual, mi padre era el mejor de los empleados en el trabajo en el que estaba y le fue excelente y yo soy muy feliz con eso. Pero cuando era niño me afectaba y tenía inconvenientes porque tenía que ir, tenía que verlo. Y yo tenía que, para agradarle, para que él se sienta contento, yo estudiaba y sacaba buenas notas. Y ya cuando comencé a trabajar, trabajaba 7 de la mañana, 9 de la noche y le contaba que hoy sí me quedé en el trabajo y todo esto. Y sentía cierta alegría y sentía cierta conexión con él. Sentía que él me entendía, entonces yo me sentía aceptado, me sentía valorado gracias a digamos, ese exceso de trabajo en el que estaba. Y sí, cuando era practicante recuerdo que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 9, 10 de la noche. Y sí, simplemente era porque yo decía, no, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Entre otros trabajos, y también decía, tengo que trabajar, y molestaba a mis amigos a la 1 de la mañana para que me pasen información, para que me pasen correos y todo esto, y se molestaban, se incomodaban, y yo decía, no, oye, está mal, ¿pero por qué? Si estoy trabajando. Ese fue mi programa, esa fue la forma en la que comencé yo a ver las cosas en el mundo, ¿sí? Ni bueno ni malo, simplemente ese fue mi aprendizaje, esa fue parte de las cosas que comencé a trabajar. Y eso también, como les comentaba, mucho porque mamá o papá se sienten lastimados, se sienten esforzados. Mamá se siente limitada en recursos y muchos de estos límites también nos traslada. ¿Okay? Básicamente, este niño en el tiempo sí, nos viene a enseñar la conexión con la estructura, nos viene a enseñar la conexión con el hacer las cosas, la conexión con... Excelente, gracias por los comentarios ahí.
conecten, si tienen a su esposo, si tienen a alguien que ya está conectado con esta información, conéctenlos ahí, escriban pasen esta información para que puedan ahí conectar con esta información. Es importante para estas personas de las que están hablando, si es que están ya aperturados a esta información. ¿Okay? Entonces este niño 4 comienza a entender la organización, el manejo de los recursos, el manejo de los horarios, el manejo de la estructura. Y finalmente este entrenamiento es para ello, ¿no? Para que un niño 4 o una persona 4 o con 4 en programa, en alma, en esencia, pueda comenzar a permitirnos conectarnos con eso, que es sobre todo el orden, la constancia, la persistencia. Yo recuerdo que soy muy persistente para muchas cosas cuando conecto con un proyecto que me apasiona. Es difícil que me saquen de ahí. Y me conecto y no me muevo. Sí, y hasta ahora, por decir, tengo mucho de esa información. Vamos con el número 5. El número 5, las personas que son 5, y ese número también es bien importante y bien bonito también. Y aquí sí hay mucha información, sobre todo para el lado femenino, para el lado de la energía femenina. ¿Ok? Y aquí básicamente lo que pasó es que mamá, cuando nosotros estábamos en camino, mamá sintió maltrato y sintió represión. Y por eso muchos de nosotros, muchas de las personas que son 5, comenzamos o tenemos esa forma de ser. Nos gusta muchas veces pelear, somos muy aguerridos, somos muy peleoneros, buscamos o entramos en conflicto muy fácil, ¿okay? Porque buscamos salir de esa situación, buscamos superar esa situación. ¿Okay? Ya mamá fue maltratada, ya mamá sintió represión por las distintas cosas, ¿okay? Que hayan podido ocurrir en su historia. Entonces yo tengo la necesidad de pelear y sobre todo pelear contra la energía masculina. Por eso muchos 5 tienen muchas dificultades también. En el caso de mujeres, tienen dificultades para relacionarse con pareja, con hombres. Por ello hay muchas rupturas, fracasos en las relaciones que pueda tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces buscan ser tener la energía masculina o ser la energía masculina en la pareja. ¿Okay? Mucho ocurre esta situación. Y cuando yo tengo muchos 5 dentro de toda mi historia familiar, mamá por ahí repite 5, su abuelita repite 5, programa 5, alma 5, por ahí. Quiere decir que hay una historia, hay una situación de maltrato a la mujer muy importante y es algo que yo debería perdonar, yo debería comenzar a entender y perdonar y soltar y cortar y esas anclas en mi árbol genealógico. Okay. Entonces es algo importante que yo debo resolver ahí con esta situación de maltrato y de rechazo de la energía masculina. Y básicamente todo esto hace que el niño 5 como tal se vuelva el guerrero, se vuelva el que busca las formas distintas de hacer las cosas, el Contreras muchas veces, pero siempre con una bonita intención de poder sacarnos y movernos de nuestro status quo. ¿Okay? Eso es un número 5. Kaori, mis hijos y yo somos número 5, es un poquito lo que te acabo de contar, Kaori. ¿Sí? Revisa mucho lo de las situaciones de maltrato de la mujer que puede haber en tu historia. En tu historia y en la historia de tus padres. El niño 6. El niño 6 como tal nos habla de las personas, de los niños que cuando vinieron al mundo mamá sintió abandono y sintió posesión, ¿sí? Que alguien la poseía. Estas importantes ahí es que sintió sobre todo abandono. Y entonces, si eso sintió mamá, ¿qué creen que viene este niño a superar? Sí, justamente por eso el niño 6 es el conectar con todos los lugares, con cualquier grupo en el que esté, a volverlos familia, a volverlos parte de sí. ¿Okay? Por eso mucho lo que se repite en el discurso, sobre todo cuando está en desarmónico, este número 6 es: solo te queremos si nos eres útil. Nos necesitas a nosotros, necesitas a tu familia para ser valioso. Sin nosotros no eres nada. ¿Okay? Solo aquí te amamos, en otros lugares no te aman. Y esto hace que el niño muchas veces se sienta abandonado, se sienta no
no parte de algo, se sienta que necesita buscar familia en todos lugares, en todos lados. ¿Okay? Entonces va desarrollando eso, va desarrollando toda su capacidad de poder conectarse con los demás, de poder hacer familia. Es muy servicial, es muy atento, es muy... en su proceso también de entender este abandono, de entender, por si lo tienen de alma, como en mi caso, van entendiendo y van viendo que tienen también la oportunidad de comenzar a sanar o ayudar a sanar a otras personas mediante sus conocimientos, mediante su guía. ¿Okay? Entonces, mucho de este 6 ocurre por esta situación. Cuando lo tenemos en misión, podemos hacer algo por otras personas. Y para un niño 6, el dolor más fuerte es cuando no siente que está en familia, cuando siente que no forma parte de alguien. Y también el número 6 tiene mucho esta situación de dificultades o retos, de compartir eso. Tiene muchos retos a nivel de pareja, a nivel de familia, porque muchas veces tiene estas situaciones de apegos grandes o de grandes apegos, ¿ok? Le dificulta soltarse algo, le dificulta soltar algo a una persona 6. ¿Sí? Vamos con el número 7, estamos relativamente con la hora. El niño 7, y recuerdan aquí es 7 y 11, ¿ok? Vamos a verlo como el 7 y 11 y luego vamos a ver el 8 y 22. El 7 y 11, sobre todo, ¿qué sintió mamá cuando vino al mundo? Existe la gran posibilidad de que mamá haya sentido que es engañada, cancelada y no considerada. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un 7 a nivel familia, a nivel personal, ¿qué ocurre mucho de la situación? Es que mamá sintió que no valía la pena, no la veían, que habían otras cosas más importantes que ella, entonces mamá se ha anulado. ¿Y con qué nacemos con nosotros? Con toda esta situación de anulación, con toda esta situación de que para ser valiosos nosotros debemos responsabilizarnos de los demás. Entonces el niño 7 es muy su vida es muy severa, es muy fuerte también, es muy gris, tiene la necesidad mucho de hacerse responsable de todas las cosas, de las personas, de las situaciones, de las obligaciones de casa, de las obligaciones de familia, de lo que está pasando. Tiene que involucrarse para poder resolverlo y él considera que es únicamente de él. Y de alguna manera va desarrollando toda esa capacidad, todo ese hermetismo para aguantar sin decir nada, para guardarse todo. ¿Okay? Y muchas veces tiende también, debido a estas situaciones, tiende a anularse por las distintas cosas, tiende a anularse por las distintas situaciones cuando tengo este 7 u 11 en alguna de estas partes. ¿Okay? Aguanta, soporta, se resigna, corta muchas veces sus sueños, corta muchas veces sus alas por esta situación. ¿Okay? Es muy autoexigente. Y también por ello se vuelve muy severo, porque desde pequeño comenzar a ser muy duro con las cosas, muy gris con las cosas, muy estructurado en responsabilidad con las cosas. También si ve a alguien que no es así, que está disperso quizás como un 3, como un 5 quizás, no lo juzga, lo critica. Entonces, sí, por así cuando tenemos muchos 7, muchos 11 en nuestra familia, podemos encontrar personas que también son muy críticas con las situaciones. ¿Qué pasa también cuando tengo muchos 7 u 11 en familia? Es posible que también hayan muchos secretos a nivel de familia. Y energéticamente, ese niño 7, recuerden que es el especialista, el que busca la especialización en cualquiera de los temas, viene a comenzar a buscar esa información. ¿Ok? Viene a comenzar a buscar conocimiento y en esa constante búsqueda se va conectando con distintas informaciones que lo van haciendo crecer también en conciencia. Cuando vamos pasando a armónico, únicamente lo que vienen a conectar es a asumir únicamente su responsabilidad, a comenzar a soltar las responsabilidades que no son suyas, a entender su propio proceso, ¿okay? A ayudar además a que entiendan su propia valía personal, a que puedan conectarse con sus sueños, a que puedan conectarse con
quiénes son, con su potencial, etcétera, con sus capacidades, con sus talentos. Esto viene enseñando un niño 7 como tal, con las distintas cosas eh, que va viviendo, que va pasando. ¿Okay? Vanessa, 4 y 7, la masa estructural. Genial, perfecto. Pero como te comentaba, ahí hay mucha información para que esto es sobre todo lo que puedas ir trabajando. ¿Okay? Vamos con el 8 y 22. El 8 y 22 es importante también. Y cuando conectamos con un 8, conocemos un niño 8 o este niño 8 como tal cuando llega al mundo. ¿Qué información es que sintió mamá? ¿Qué sintió mamá como tal? Cuando esta persona vino al mundo, es sobre todo sintió mucho control y mucha intimidación. ¿Ok? Y algo que también sintió es desprotección económica o desprotección material. Sintió que no era suficiente donde estaba, sintió que no iba a tener, digamos, los recursos que necesitaba para poder salir adelante con su hijo y mamá e hijo, perdón. ¿Sí? Entonces, mucho de este 8 por ello es que con qué impronta nace el niño, tengo que generar estructura, tengo que generar mis propios recursos, tengo que responsabilizarme por los recursos o la seguridad material de mi familia, tengo que trabajar, tengo que hacer las cosas, no puedo equivocarme porque toda mi familia depende de mí, tengo que proteger a mi mamá, tengo que proteger ¿sí? En el caso de las mujeres, tengo que superar o supero a mi papá y lo mantengo ahí. Y en el caso de los hombres, me cuesta superar a mi papá, me cuesta superar las cosas que papá dice, porque yo dependo de él. ¿Okay? Eso ocurre mucho con las personas que son 8. Entonces, debido a todas estas situaciones, es que el niño 8 como tal va formando toda esta idea de generar recursos, darle protección material a su familia, darle protección, sí, solo material, porque la emocional sale de ellos, la emocional, digamos, es algo que no puede suplir, no puede dar, entonces únicamente busca dar protección material como tal. ¿Okay? Eso es un poquito del 8 y estas lecciones son las que permiten formar estas grandes características que tiene un 8 como tal, que es generar estructura, aprender a hacer empresa, aprender a hacer negocio, aprender a conocer su poder. El 8 sobre todo, las personas 8 tienen un gran poder, son muy prácticos, son muy pragmáticos, pueden construir muy fácil las cosas, se caen y se levantan, son el ave fénix de los números. Recuerden, 8 y 22. Si algún proyecto fracasa, lo superan rápidamente, pueden nuevamente volver a construir desde cero, desde las bases, cualquier proyecto. Entonces es bonito como este 8 y las distintas cosas que le pasan a un 8 le dan todo el poder que ese 8 tiene. ¿Okay? Sí, esencia 8, programa 8. Y vamos con el último, que es el programa 9. El número 9, la esencia 9, como tal. ¿Okay? Y este también tiene un mensaje un tanto quizás duro. Bueno, todos los números tienen en general una situación dura cuando estudian, ¿no? Cuando es parte de ti, cuando es parte de tu historia. Y tengo mucha familia por decir que tiene este programita. ¿Okay? Y normalmente por decir este niño 9, ¿qué pasó cuando vino al mundo? Mamá sintió abandono y no reconocimiento. ¿Okay? Mayra Liu, junté el 11 y el 7 y junté el 8 y el 22. ¿Sí? Son informaciones muy parecidas. Casi similares. ¿Ok? Y ahora en el último caso, el 9, ¿qué sintió ese niño? ¿O qué sintió mamá? Y que luego nos lo trasladó, es abandono y no reconocimiento. Y en este caso, sobre todo por decir qué circunstancias posiblemente pasaron en casa cuando mamá vino al mundo, es posible que papá no haya querido a ese niño, es posible que papá no haya esperado. Y entonces la mujer se siente decepcionada porque decepciona. ¿Okay? Eso en el caso de mujeres, porque quizás también papá esperaba un niño.
papá esperaba un varón y nació una mujer. Y en el caso de las personas que tienen el 9 en una de estas partes importantes, habla mucho de quizás que papá simplemente no esperaba la llegada de este niño. ¿Okay? Pueden hacer, si les hace sentido, si les resuena, perfecto. Es una situación, es una gran situación en la cual nosotros podemos comenzar a resolver muchas de las cosas que nos están pasando ahora. Por ello la importancia de conocer esta información. ¿Sí? Y básicamente, en base a este programa de no reconocimiento, en base a, a esta situación de no reconocimiento que sintió mamá, es que el niño nace con esta idea de necesita reconocimiento, necesita ser identificada, necesita que la vean, necesita... Por ello que también desarrolla capacidades artísticas, desarrolla esta capacidad de pararse al frente y de buscar y que la gente y hacer muchas cosas por la sociedad, hacer muchas cosas por los demás y como resultado la gente los observa, la gente los ve. En desarmónico se van formando ideas y creencias como eres exitoso si es que te entregas a los demás, solo eres reconocido si exiges o si trabajas en base a las exigencias del clan, o solo existes porque la gente te ve, te observa, porque tienes una imagen frente a los demás. ¿Okay? Entonces muchas de estas cosas sobre el niño 9 como tal hacen que el niño como tal vaya desarrollando toda esta situación de que necesito de la observación de los demás, necesito de la aprobación y reconocimiento de los demás. Y es ahí cuando hay información por trabajar y es ahí cuando se va formando este programa, esta creencia, esta situación de buscar el reconocimiento externo. Y como tal, toda esta situación hace que el niño tenga esa dificultad, tenga ese reto del no reconocimiento. Y claro, en el tiempo cuando lo vamos armonizando, ya vamos dándonos cuenta que el único reconocimiento que vale y es válido es nuestro propio autorreconocimiento y que lo único que podemos únicamente pedir hacia los demás es, o ni siquiera pedir, dar es amor incondicional. Y mientras más demos, el 9 va trabajando en ello y va encontrando esto. Que todo lo que comienza simplemente a dar sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Ese es el gran trabajo de las personas que tienen el 9 en esencia, en programa, en alma. ¿Okay? Si alguien es 9 aquí, o si conocen a alguna persona que es 9, etiquétenlo o compartan en la transmisión para que pueda conocer. ¿Ok? Esos son los 11 números de la escala numerológica y las distintas situaciones que pasamos cuando éramos niños. Si te ha hecho sentido, dale un like a esta transmisión para saber que estás ahí, estás conectado con esta información. Y recuerda también, si es que a alguien le puede servir esta información, etiquétalo, compártelo, ¿okay? En algún grupo de repente que también esto les pueda servir. ¿Sí? Si te ha gustado, espero que... Si te hizo sentido, espero que puedas hacer un trabajo. Recuerda que esta es la información como tal y tú ya puedes comenzar con las distintas técnicas que has conocido, que has encontrado, puedes comenzar a resolver y a trabajar estas cosas. Ya encontraste la piedrita. Esa es la piedrita que está haciendo un ancla importante en las distintas cosas que te pasan, ¿sí? Que todavía no puedes resolver o que te cuesta resolver. Si ya encontraste esa piedrita ahí, entonces simplemente ya tienes ahí un trabajo adicional que es comenzar a resolverlo, comenzar a superarlo y comenzar, recuerda siempre, a permitir que tu alma evolucione, crezca, entre en más conciencia y conectarte contigo mismo, con tu verdadera esencia. Recuerda cómo eras de niño, cómo eras cuando nada te importaba, cuando no te importaba el qué dirán, cuando no te importaba cuál era tu profesión o cuánto dinero tenías en el banco, cuando no te importaba nada de eso, esa es tu esencia. ¿Okay? Esa es tu esencia. Yo como tal, yo recuerdo de niño inclusive, cuando estaba en casa, antes de irme a dormir, si yo veía en la mesa dos objetos separados, el control y una taza, yo regresaba a la mesa y los juntaba. Y te hablo de cuando yo tenía 4, 5, 6 años. ¿Okay? Eso era parte de las cosas que yo estaba pasando, que estaba viviendo. Esa era mi esencia y hasta ahora la disfruto, ahora la vivo con más intensidad, la disfruto como tal. ¿Okay? Espero que te haya gustado esta transmisión. Comparte con las más personas, con las que consideres que esta información le va a resultar importante. Y ya nos estamos conectando a las siguientes transmisiones. Recuerda también, si quieres más información acerca de numerología, coaching y PNL, puedes contactar conmigo en las redes sociales, en el Facebook, en el fanpage Carlos Berrospi o en Instagram, que es Carlos Berrospi, nada más, a secas. ¿Okay?
Y conmigo, hasta la próxima semana. Nos vemos.